Buenas tardes, hermanos. Quiero agradecer al hermano Josué, al pastor Alex, todas las atenciones que nos han brindado, su amor, su aprecio. Y quiero decirles que yo en lo personal estoy muy agradecido de estar aquí y muy impresionado con la organización que hay en esta iglesia, con la forma en la que el cuerpo de Cristo opera de una manera tan tersa y tan maravillosa para la obra del Señor. Y toda la gloria para nuestro Dios, ¿verdad? Gracias. Bueno, quisiera... caray, como que me cambió la voz, ¿verdad? Quisiera presentar a mi familia, antes que nada. No sé si pudieran pasar aquí adelante. Aquí abajo puede ser, si todo el mundo los pueda ver. Mi esposa Karime, ella es de Monclova, Coahuila, originaria de Monclova. No me lo perdonan los norteños que me la haya traído para el centro del país. Mis hijos, me falta uno que creo que fue al baño. A mi hijo mayor, Sabdiel, 13 años, Eleazar, 12 años, Aarón, el que sigue, de 10 años. No está aquí mi hijo David, de 6, y la pequeña Elisa, de 2 años. Y bueno, quería presentárselos. Todavía me faltan otras 3 niñas para balancear las votaciones, ¿verdad?, en la familia. Ya ven que con eso de la equidad de género hay que tener igualdad, niños y niñas. ¿Pueden pasar? Muchas gracias. Vamos lentos, hermanos, pero seguros. Bueno, pues antes de comenzar con la exposición, pues me gustaría comentarles, más bien confesarles un aspecto de mi pasado, hermanos. Debo confesar que antes de tener hijos y de enviarlos a la escuela, yo era un detractor de la educación en casa, un crítico de la educación en casa. En mi experiencia personal de mi infancia y mi juventud, siempre para mí la escuela fue algo deleitoso, fue algo muy bueno para mí, para mi experiencia, y yo me sentía como un pez en el agua en la escuela. Tuve muchos maestros por lo mismo de que me gustaba la escuela y sacar buenas calificaciones. Tuve muchos maestros, amigos, amistades que incluso me invitaban a sus casas a comer y platicábamos mucho tiempo. Y bueno, para mí fue una experiencia increíble desde mi punto de vista. Desde un punto de vista académico del mundo, pues me fue muy bien. Era de los que decían que era matado, ¿no? Y pues pude ingresar a una universidad muy prestigiosa también, de difícil acceso, donde se hacen exámenes. No es un examen de admisión solamente, sino que son 3 niveles, 3 exámenes. Si uno pasa el primero, entonces tiene el derecho de aplicar al segundo, y si uno pasa el segundo, puede uno aplicar el tercero, y si uno pasa el tercero, entonces es admitido en esta escuela. Y bueno, pues gracias a Dios, por la gracia de Dios, logré pasar y estudié en esa escuela muy exigente. Y lo que le quiero no es para presumir nada de mi persona, simplemente les quiero explicar cómo es que alguien que estaba tan en contra de la educación en casa y que pensaba
que la escuela era lo mejor para educar a un niño, ¿cómo Dios lo puede transformar y cambiar su pensamiento para ahora promover la educación en casa? Ahora apoyo, promuevo, expongo sobre educación en casa y ahora me doy cuenta de que realmente el diseño de Dios para nuestros hijos es educarlos en el hogar, porque es el único medio o el mejor medio, ambiente para instruirlos en la palabra de Dios y hacer discípulos para Cristo. Nosotros íbamos a una iglesia donde el pastor no estaba de acuerdo con la educación en casa y bueno, a veces lo invitábamos a comer a la casa, y cuando llegábamos a tocar el tema, nos regodeábamos, hermanos, criticando la educación en casa y diciendo, ¿y qué de la socialización? ¿Y qué de la certificación? Y una serie de argumentos, ¿verdad? Así que yo entiendo perfectamente a la gente cuando critica la educación en casa, porque yo era un crítico acérrimo y lo entiendo porque ahora sé que era simplemente ignorancia, ¿verdad? Obviamente cuando yo hablaba de eso, pues no tenía todavía hijos en la escuela. Pero Dios me dio hijos y como todo mundo lo hace, al primero pues lo mandamos al kinder y esa fue una experiencia terrible para él porque resultó que se nos ocurrió enviarlo a una escuela Montessori y una de las reglas que tenían en esa escuela es que los niños no podían hablar, sino que todo era con gesticulaciones, con señas, todas las instrucciones. Y mi hijo mayor era muy parlanchín, era muy platicador. Cuando era niño se la pasaba hablando y hablando y hablando. También David es así. Y cuando entró a la escuela, pues que no podía hablar. Bueno, pues eso significó un gran estrés para él. Y empezó a morderse las uñas. Pobrecito, y realmente nos dimos cuenta de eso hasta que fuimos a una, no me acuerdo cómo le llaman, en donde dan chance a los papás de ver una clase en vivo. En ese sistema permiten eso. Y ahí es donde nos dimos cuenta cuál era su estrés. Y cómo ya estaba ahí todo quieto y se empezaba a comer las uñas y dijimos, no, tenemos que sacarlo de esa escuela. Y lo pasamos a una escuela tradicional. Y bueno, pues sí mejoró las cosas, siguió mordiéndose las uñas, pero ya está un poco más relajado. Y luego creció mi hijo Eleazar y también lo inscribimos en esa escuela. Y como no había maestra de música y mi esposa sabe música y toca el piano, entonces se ofreció para dar clases de iniciación musical en esa escuela, pensando en que también estaría muy cerca de nuestros hijos para poder ver cómo estaban desenvolviéndose. Y pues parecía todo normal hasta que una vez conocimos el tema del carácter a través de un cliente mío. Nosotros hacemos páginas web, tenemos una pequeña empresa de páginas web y desarrollo en internet. Y resulta que nos llegó un cliente, el ingeniero Cabrera, no sé si algunos de ustedes lo conocen, de Primero Carácter. Y bueno, conocimos el tema del carácter, porque me dijo, está bien, yo quiero que hagas mi página web, pero quiero que tomes estos seminarios. Y yo pues a regañadientes dije, bueno, te los voy a dar a mitad de precio, me dijo. Dije, uy, yo vine a vender y salí vendido, ¿no? Pero después de tomar esos seminarios me di cuenta de la importancia de ese tema
de lo fundamental que era, que es lo que vamos a hablar el día de mañana sobre la importancia del carácter en la educación en el hogar. Y entonces quisimos implementar el programa de Primero Carácter. Pero empecé a tener dificultades. El lunes empezamos bien, el martes más o menos, el miércoles ya mis hijos como que ya no respondían, ya para el resto de la semana ya era imposible seguir el programa. No porque el programa fuera malo, sino que había una influencia contraria a lo que estábamos nosotros tratando de enseñarles. Y llegó un momento en que leyendo la Biblia, estaba yo leyendo Salmos a mi hijo mayor, a Sabdi, en ese entonces tenía 4 o 5 años, y abordamos el tema de la justicia. Algo decía, no me recuerdo bien qué texto decía de la justicia, y Sabdi me interrumpió y me dijo: papá, ¿qué es la justicia? Y como estábamos viendo la cualidad de carácter de la obediencia, yo le dije: hijo, la justicia es obedecer a Dios. Y entonces él, con sus ojos grandes, me dijo: no es cierto, papá. Yo me quedé frío cuando me dijo eso. Un niño de 5 años, 4 años, ¿cómo que no es cierto? Y me dijo: mi maestra me dijo que la justicia es, y se quedó pensando y ya no se acordó que había dicho su maestra. Pero yo me quedé helado, hermanos. Yo dije: ¿qué estoy oyendo? Su maestra le dijo, y además me está diciendo que lo que yo le estoy diciendo no es verdad. ¿Qué peso le está poniendo a las palabras de su maestra? Y yo dije: es un niño de 5 años, ¿qué me espera cuando entre a la secundaria? Lo tengo totalmente perdido. Si a esta edad me está contradiciendo y me está diciendo que no es cierto lo que dice la Biblia porque su maestra le dijo, ¿qué me espera cuando sea un adolescente? ¿Qué me espera? Yo ya lo estaba viendo allá en las marchas, hermano. Y entonces ahí fue cuando me vino a la mente la educación en el hogar. Yo ya había escuchado sobre la educación en casa cuando era un niño. Yo crecí en una iglesia que se llama Manada Pequeña, que está por allá por la villa. Y uno de los ancianos de la iglesia, quizá algunos lo conocen, se llama Jairo Carvajal, educó en casa a sus hijos. Y es lo único que sabía, que el hermano Jairo había educado en casa a sus hijos. Pero como el hermano Jairo era un radical de las escrituras, siempre pensé: no, bueno, eso porque el hermano Jairo pues es otro boleto, ¿no? Él se toma muy, muy radical las cosas y entonces pues sí, él educa en casa. Pero en ese momento, cuando mi hijo me contradijo, dije: voy a investigar sobre la educación en casa. Y me puse a investigar y me puse a ver y entonces le dije a mi esposa, después de unos días: oye, ¿qué te parece si educamos a nuestros hijos en casa? Ya teníamos la experiencia del Montessori, luego pues esta otra escuela pues no era la gran cosa tampoco. Y ella me dijo: no, ¿cómo crees? Eso es para gente rara. Y entonces ya lo único que hice fue: bueno, vamos a dejárselo a Dios. Le pedí a Dios que le hablara a ella de una manera personal. Porque yo sabía que si yo insistía y que si yo le decía: no, pues ahora aquí se hace lo que yo digo, pues iba a haber conflicto, ¿no? Entonces lo único que hice fue pedirle a Dios que le hablara. Y así fue, hermanos. Dios empezó a tratar con mi esposa de una manera tan preciosa y tan particular, a tocar su corazón con muchos detalles, muchas cosas, muchas experiencias. Igualmente Dios fue transformando el corazón de mi esposa.
como ella daba clases de música en esa escuela, un día que llegó a la escuela con mis hijos, que era el día del maestro, había un cartel pegado en la puerta que decía, una especie de poema: porque tú curas mis heridas, porque tú secas mis lágrimas, porque tú eres como una segunda madre para mí, mi maestra, decía, ¿no? Era el día de los maestros. Y cuando mi esposa leyó eso, se impactó. Dijo, ¿cómo que su segunda madre? ¿Y por qué mi hijo va a tener una segunda madre si tiene a su madre? ¿No? Y sí, es verdad, ella dijo, las maestras están mucho tiempo con los niños y ellas son las que cuidan sus vidas y ellas son las que curan sus heridas cuando se caen y son las que secan sus lágrimas cuando lloran. ¿Y por qué lo va a hacer esa maestra y no su propia madre? Y como ese tipo de cosas, hermanos, empezó a golpear el corazón de mi esposa, y Dios la hizo de tal manera que un buen día me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que sí vamos a educar en casa. Y entonces ella se puso a investigar más que yo. Y justamente 15 días después de esa decisión, se iba a llevar a cabo la conferencia de Saltillo del Hogar Educador. Y pues vámonos. Y yo dije, ahí vamos a ver la verdad de todo esto, porque toda la educación en casa se oye muy bien, es bastante lógico, es bíblico, está todo perfecto. Pero yo quiero conocer a los niños que son educados en el hogar, quiero hablar con los papás que están educados en casa, y ahí voy a, como dicen en Oaxaca, ahí voy a saber de qué lado más calaihuana, ¿no? Y nos preparamos y nos fuimos, ¿no? Mi esposa pues es de Monclova, y ya de Saltillo para Monclova pues es un paso, y de pasada fuimos a visitar a mi suegro. Cuando llegamos, hermanos, ¿cuál fue mi sorpresa? Hubo dos cosas que me impactaron cuando entramos a ese lugar. Número uno, el número de gentes que había allí congregadas. No recuerdo exactamente, pero yo creo que sí había entre 1000 y 1500 personas. Y yo pensé, bueno, todos estos se educan en el hogar, ¿dónde estaban? Porque yo no conocía a nadie. Pero lo segundo que más me impactó fue ver a esos jóvenes que nos recibieron a la entrada. Unos jóvenes por ahí de los 18 a 25 años. Estaban ayudando a recibir a la gente, a registrar a las personas en las mesas, a orientar a los visitantes. Y cuando yo los vi, me impactó sus rostros. Me impactó su mirada limpia. Eran jóvenes solícitos, diligentes, amables, expresivos. Y cuando yo los vi, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no hay marcha atrás. Yo quiero que mis hijos sean como esos jóvenes que están allí. Ya no necesito hablar con ellos, no necesito hablar con sus padres. Es evidente lo que estoy viendo. Y desde entonces, hermanos, Dios nos ha traído en este camino y ha transformado nuestros corazones, nos ha enseñado tantas cosas en el trayecto. Y ha sido una gran, gran bendición educar en casa. Ha transformado nuestras vidas, y yo creo que todos los que educamos en casa vivimos esa transformación. Y si tú no educas todavía en el hogar, créeme que será una gran transformación, y lo decides hacer, será un gran impacto a tu vida.
de mucha, mucha bendición. Quisiera entonces abordar estos mitos. Hay muchos mitos sobre la educación en el hogar, pero he elegido siete mitos. Número 1, el mito número 1 es que los niños viven en una burbuja, ¿no? La gente piensa que educar en el hogar es apartar a los niños de la realidad, porque somos padres sobreprotectores, que no queremos que ni el viento ni la tierrita les toque, y que andamos con el desinfectante en la mano para que todo momento ponérselos y que no se vayan a enfermar, ¿verdad? La gente dice, no, bueno, pues para eso es como el sistema inmunológico, ¿no? Mientras más expuesto estés a la tierra y a las enfermedades ¿no les ha tocado esa costumbre? Todavía mi mamá, en la época de mi mamá, se hacía de que si había un niño con varicela, lo llevaban para que se contagiara de una vez, para que adquiriera defensas, ¿no? ¿Y cómo lo vas a aislar y lo vas a poner en una burbuja? Ya cuando salga al mundo, pues se va a enfermar, ¿no? Pues no tiene defensas, ¿no? Esa es la lógica del mundo. Pero la realidad es que los niños educados en casa tienen una formación en la vida real de una manera muy intensa. No están encerrados en 4 paredes durante horas, como sucede en las escuelas. Yo diría que un salón de clases realmente es una burbuja, porque están totalmente apartados de la realidad, se les aparta de la vida cotidiana y se les encierra en un lugar cerrado donde están 30, 40 niños, una situación de la misma edad, una situación que nunca van a volver a ver en su vida adulta, ¿verdad? En donde una persona está cuidándolos y al que hay que pedirle permiso para ir al baño. Son situaciones que están totalmente fuera del contexto de la realidad. En cambio, un niño que es educado en el hogar no solamente no está encerrado, sino tiene toda su casa para poder estudiar, sino que también tiene su jardín, y también puede salir con sus papás a viajes educativos y puede aprender de muchas maneras, de manera directa, de manera intensa. No tiene que estar viendo un diagrama de una flor en un pizarrón, en donde más o menos tiene que tener un entendimiento abstracto de la figura que está viendo, sino que puede llegar al jardín y ver y abrir una flor y ver exactamente cómo es la flor. Los niños educados en el hogar tienen responsabilidades en su casa, aprenden a vivir como la vida adulta es, ¿verdad? Aprenden a tener en orden su cuarto, a atender sus camas, a recoger la mesa, a lavar los trastes, en fin, una serie de tareas que son necesarias para la vida y que los niños escolarizados no pueden desarrollar. De hecho, alguna vez salió por ahí una noticia de que estaban sacando un curso, no me acuerdo cómo le habían titulado, era un curso para millennials, para cuestiones domésticas o de vida diaria, algo así, en donde les enseñaban a barrer, les enseñaban a cocinar, les enseñaban, porque ya de adultos pues no sabían. ¿Cómo es que no saben si son adultos? En cambio, los niños educados en el hogar tienen ese entrenamiento, esa preparación. Alguna vez, al principio que empezamos a educar en casa a nuestros hijos, nos contactaron unas personas de la revista del Consumidor. Esta revista pues es una revista del gobierno.
para hacernos una entrevista de cómo se hacía la educación en casa, y nos hicieron muchas preguntas y yo pienso que más bien nos estaban vigilando. Pero una de las preguntas que nos hizo la persona que nos entrevistó fue: oye, pero ¿cómo le haces para que tus hijos te cuestionen, desarrollen la capacidad de cuestionar? Porque si tú los tienes así aislados, pues lo que tú les digas lo van a aceptar. ¿Cómo puedes desarrollar en ellos la capacidad de hacerse preguntas y de cuestionarse? Y recuerdo que mi esposa dijo: no, si lo que quiero es que no me pregunten. La capacidad de preguntar y de cuestionarse es natural al ser humano, ¿sí? Y los niños, es increíble cómo hacen preguntas súper agudas. Y luego nos ponen mucho en problema cuando nos hacen preguntas de la escritura, ¿no? Y a veces les digo: no, pues déjenme estudiarlo y luego les respondo, ¿no? Los niños educados en el hogar no viven en una burbuja. Ellos tienen la capacidad de hacer preguntas, de cuestionarse las cosas y de ver las cosas más real que un niño escolarizado. También otra persona me dijo: oye, pero tú lo que quieres hacer es un castillo de la pureza, donde no haya mal y donde no haya bullying y donde no haya ninguna adversidad para ellos. Y yo le respondí: mira, eso del castillo de la pureza no existe, porque todos somos pecadores. Todos traemos ya el pecado original de fábrica, ¿verdad? Y mis hijos no necesitan aprender de otros niños para hacer cosas malas. Eso es una inclinación natural del ser humano. Y si no lo aprenden de otros niños, lo van a aprender de mí o de mi esposa, ¿verdad? No hay un castillo de la pureza. Lo que sí quisiera, yo le comentaba a este amigo, es que mis hijos lidien solo con su pecado y no con el pecado de otros 30 y 40 o 40 alumnos, ¿no? Basta con su propio pecado para trabajar en eso. Es como aquella mamá que lleva a su niño con el vecinito que se enfermó de varicela. Bueno, lo está tratando de contagiar, pero una cosa es eso y otra cosa es que le quite la paleta al niño enfermo y se la dé a su hijo para que de veras se enferme, ¿no? Más o menos lo que sucede en las escuelas, ¿no? El pecado ya lo traen de fábrica, pero otra cosa es que encima de su pecado le metamos más pecados ajenos a sus vidas, cosas que a lo mejor jamás van a ver en la casa, pero que por los problemas familiares o de otros hogares, entonces ahora sí lo van a conocer, ¿no? Este es quizá el mito más común y más socorrido por la gente que critica la educación en casa. Los niños no aprenden a socializar. Esto es de cajón, siempre cuando se habla del tema, es el más común de los mitos de educación en casa. Y cuando alguien dice: es que tus hijos tienen que socializar, es que tus hijos tienen que estar en contacto con otros niños para que aprendan a socializar, están diciendo implícitamente que toda socialización es buena, ¿verdad? Tú mándalos a la escuela para que socialicen, porque toda socialización es buena. Y ahí está el error. Cuando hablamos de socialización, tenemos que hablar necesariamente de la calidad de socialización, de calidades de socialización. No toda socialización es buena. La Escritura nos dice
en 1 Corintios 15:33. Y curiosamente empieza diciendo, no erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en otra revisión dice, corrompe el buen carácter. Decía, nos recordaba el hermano Josué en la mañana, la Escritura nos dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esa es la socialización explicada por Dios. No toda socialización es buena. Hay socialización buena y hay socialización mala. Hay socialización que edifica y otra que corrompe. Entonces, si nosotros definimos la socialización como el proceso en el cual un niño aprende a relacionarse con otras personas, no necesariamente con otros niños, falta ahí un elemento: aprender a relacionarse con otras personas correctamente, ¿verdad? Correctamente. Esa es la socialización o la buena socialización. Lamentablemente en las escuelas no va a aprender a relacionarse con otras personas correctamente. Al contrario, lo que sucede es que aprende a defenderse o a reaccionar de manera incorrecta, por lo menos no conforme a lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Cuando escucho a alguien que dice, es que tu hijo tiene que aprender a defenderse, por eso tienes que mandarlo a la escuela. ¿Qué me está queriendo decir con esa frase, no? Aprender a defenderse. O sea, me está queriendo decir que el mal que recibe, mi hijo tiene que aprender a devolverlo, a devolver el mal por el mal, ¿no? De esa manera se defiende, ¿no? No te dejes, hijo, si te pegan tú las regresas. Esa es la socialización que enseñan las escuelas, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? No venzas, vence con el bien el mal. No seas vencido del mal, vence con el bien el mal. Y solo eso lo puede aprender en la casa. Los niños no van a aprender una correcta socialización con un grupo de la misma edad, de la misma madurez y tenemos que decir de la misma inmadurez, ¿verdad? Es como pensar que un niño que no sabe hablar, un niño de 1 año que no sabe hablar, lo vamos a juntar con otros 50 niños de 1 año que tampoco saben hablar para que aprendan a hablar, ¿no? Es lo que pasa con la idea de la socialización, ¿verdad? Si acaso van a aprender otras guturaciones, ¿no? Otros sonidos raros, van a aprender otras palabras mal dichas, ¿no? A lo mejor, pero no van a aprender a hablar correctamente. Para que aprendan, realmente necesitan que alguien les enseñe, alguien que ya sabe hablar y les diga, oye, no se dice no cupo, digo, no cabo, ¿no? No se dice no cabo, ¿no? Sino no quepo. Y ese proceso va haciendo que el niño aprenda a hablar correctamente. Lo mismo sucede con la socialización, ¿no? Por eso, la calidad de socialización en el hogar es la mejor que existe, porque los padres que ya tenemos nuestra socialización formada, en teoría, vamos a enseñar lo que es correcto para nuestros hijos, ¿no? Oye, pide permiso, por favor, ¿no? Di gracias, ¿no? Dilo por favor. Oye, no te pongas en medio de una conversación. Oye, no me interrumpas, etcétera, ¿no? No le hables así a tu hermano, cambia tu tono de voz. Eso es una correcta socialización, porque está aprendiendo a relacionarse correctamente con otras personas. No solo eso, hermanos. La Escritura
nos marca una diferencia importante de la socialización buena del mundo con la socialización buena bíblica. Porque finalmente, si un niño aprende a interactuar en la escuela, va a ser bajo el principio de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, ¿no? Y el niño va a aprender a no violentar el espacio o la persona de sus amigos porque no quiere que lo mismo para él, ¿no? Digamos, la buena socialización del mundo sería ese tipo. No hagas a los demás lo que no quieres que a ti te hagan. Pero la palabra de Dios va más allá y siempre va a ser superior al pensamiento humano. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Haz el bien a los demás, porque es lo que quieres que te hagan a ti, ¿no? Trata a los demás como te gustaría tratar a ti, ¿no? Es lo opuesto. Y aún más, ama a tu prójimo como yo lo he amado. Podemos enseñar a nuestros hijos a amar a su prójimo porque el Señor Jesús le ha amado también. Es todavía otro nivel, otro escalón más allá en la excelencia de esta socialización. Entonces la realidad es que los niños educados en el hogar tienen la mejor calidad de socialización en su hogar porque somos los padres los que enseñamos cómo interactuar correctamente. Los niños educados en el hogar normalmente saben comportarse con adultos, con ancianos, con niños más pequeños, y los niños escolarizados pues están tan acostumbrados a estar segmentados por edades que hacen siempre su grupito, ¿no? Y están siempre apartados y el mundo de los adultos es otra cosa diferente y ellos siempre están relacionándose con jóvenes o niños de su propia edad, ¿no? Recuerdo en esas conferencias de Saltillo, llegó mi hijo, les decía yo que tenía como 5 años, y llegó otro niño pequeño que se veía que estaba siendo educado en el hogar, más o menos del vuelo de mi hijo. Y llegó con Sabdi, con mucha confianza, y le dijo, oye, hola, yo soy fulanito de tal, ¿tú cómo te llamas? Y Sabdi se quedó como no sabiendo qué hacer y ya nada más no se mordió una trenza porque no tenía una trenza, pero nada más se volteó así, cohibido. Y yo dije, a ver, ¿no es mi hijo el que va a la escuela y el que se supone que tiene que estar más socializado? Realmente los niños educados en el hogar tienen una gran capacidad de relacionarse con otras personas, mejor capacidad. Mito 3, no aprenden a ser competitivos. Vivimos en una sociedad que empuja a la competencia, a querer desbancar a los demás, ¿no? Esta es la idea de ser siempre superior y siempre estar a la vanguardia, pero a costa de la otra persona, ¿verdad? A costa de la otra empresa, a costa de la otra organización, ir subiendo mientras que los otros bajan. Y esto se incentiva desde las escuelas a través de los premios, a través de los diplomas, de las medallas, a través incluso de becas, en donde se empuja la competitividad. Una de las experiencias que tuvo mi esposa en esa escuela fue que unos niños estaban peleándose por un juguete en ese kinder.
y estaban ya muy enojados los niños y llegó una maestra y dijo, a ver, ¿quién lo agarró primero? No, pues él. Y se lo quita, le quita el juguete y se lo da al otro. Dice, para la siguiente te pones más abusado. Eso es lo que se enseña en las escuelas. Esa es la clase de moral, de ética, valores que se están inculcando, ¿no? Desde pequeños. Y luego ya nos sorprendemos y nos escandalizamos porque ya de adultos se puso abusado, ¿verdad? Se puso abusado y hizo tal o cual cosa, porque está todo dirigido a eso, ¿no? A alcanzar ese objetivo sin importar el medio. El problema de esto es que la escuela se convierte en una especie de juego que consiste en obtener las mejores notas a costa de lo que sea. Algunas veces en un plano agresivo y hostil, desviándose del verdadero propósito de formar la mente y el alma de los niños. Debemos preguntarnos, ¿eso es lo que queremos formar en nuestros hijos? Ese espíritu de competencia en contra de los demás. La educación en casa permite enseñar a los niños que todo lo que hacen deben hacerlo bien, competentemente, no solo en el beneficio de su propio desarrollo y crecimiento, sino a favor de la pequeña comunidad que es la familia y que sirve de entrenamiento para servicio de la comunidad local y servicio de la iglesia. Los padres que educamos en casa tenemos la oportunidad de oro de enseñar a nuestros hijos que no están compitiendo entre sí para compararse con otros y ser mejores que los demás, sino que todo lo que aprenden es para servir a Dios y a sus semejantes, para el buen desarrollo de su comunidad. La Escritura nos dice que todos somos un cuerpo, ¿verdad? Y que el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Mito número 4. No aprenden lo suficiente. Alguna vez un amigo me dijo, no, lo que pasa es que lo que tú haces no es educación en casa, lo que tú haces es educación casera. Así de manera despectiva, ¿no? Tú lo que haces es algo casero. Y pensé, bueno, curiosamente, hay dos áreas de la vida en donde lo casero, lo que se hace en casa, tiene mejores resultados y es de mejor calidad. Número 1, la alimentación, ¿verdad? Todos sabemos que comer en casa es lo más saludable y uno nunca se fastidia de la comida en casa, ¿verdad? Que nos hace nuestra mamá o nuestra abuelita, siempre es sabrosa y nutritiva. En cambio, la comida que, por más bueno que sea el restaurante al que vaya uno siempre se fastidia y no siempre está en buenas condiciones ni se usan los mejores ingredientes. Decía mi abuelita, que sabía cocinar muy bien, sabe sabrosa mi comida porque se hace con amor. Siempre en el hogar se eligen los mejores ingredientes, los más frescos, la mejor preparación y el cuidado, y es la mejor alimentación que alguien puede tener. Lo mismo sucede con la educación. No es una educación industrializada, se eligen los mejores materiales, se eligen los mejores procedimientos y sobre todo se hace con amor, ¿verdad? Eso marca una gran diferencia. Los factores que permiten que los niños educados en casa aprendan más en menor tiempo son el nivel de estrés es escaso, no podemos decir que sea completamente nulo, pero sí es mucho menor que en las escuelas. En casos extremos como en Japón, que es un sistema extremadamente rígido, su sistema educativo es extremadamente competitivo,
donde los jóvenes y los niños están sujetos a un estrés tal que la tasa de suicidios es la más alta del planeta. Incluso esto se ha vuelto un problema nacional y hay instituciones especializadas para la prevención del suicidio juvenil. Y bueno, ese es un caso extremo, pero en la escuela hay mucho estrés. El hecho de que un niño a la edad de 3 años se ha desprendido del seno familiar y se ha puesto en una guardería o en un kinder, provoca en él un estrés tremendo, ¿verdad? Que seguramente deja secuelas, deja huellas en su mente a un nivel fisiológico incluso. Pero en casa pues el estrés es mucho menor, casi nulo, lo que permite un mejor aprendizaje y más libre. Un cerebro estresado va a afectar significativamente su capacidad de aprendizaje. Número 2, están más concentrados, con menos distracciones. Número 3, reciben atención personalizada de su maestra o de su maestro, de su papá, de su mamá, quien conoce a profundidad sus capacidades y limitaciones. Esto marca una gran diferencia. Un maestro de escuela regular pues tiene que dividir su tiempo en 30 o 40 niños. Su atención pues también la tiene que dividir. Y si el niño entendió, pues qué bueno, y si no, pues también tiene que seguir el programa. Y entonces se crean estas diferencias en los grupos donde están los niños aplicados, están los niños regulares y los niños burros, como le llaman, ¿no? Lo cual es realmente una clasificación arbitraria, ¿no? Simplemente los niños aprenden de manera diferente. Lo decía el hermano Josué, Dios nos hizo de manera excepcionalmente diferente, cada uno somos distintos y Dios nos compara con piedras, ¿verdad? Constantemente nos está relacionando con piedras y las piedras todas son diferentes, de diferente tamaño, color, peso, ¿verdad? Pero lo que quiere hacer este mundo no le gusta esta clase de diversidad que es natural, que viene de Dios, y lo que quiere hacer son ladrillos, ¿verdad? Quiere hacer tabiques, todos parejos del mismo tamaño, forma y color para hacer su torre, ¿verdad? Su torre de Babel. Babel significa confusión, ¿verdad? Y el sistema de este mundo quiere que todos estemos parametrizados para poder hacer las grandes obras de este mundo, las grandes obras del hombre. Pero Dios nos ha hecho piedras y dice la Escritura, cambiaron la piedra y la mezcla y usaron el ladrillo y el betún. La educación en casa permite que las familias trabajen con sus piedritas, ¿verdad? Con sus piedras, y que podamos identificar la variedad que hay en ellas y sus propiedades, y que no en un edificio, en la construcción que Dios está haciendo, no todos son pared y no todos son piso ni todos son columnas, sino que hay piedras que sirven de cimiento y hay piedras que sirven para la pared y hay piedras que sirven para el techo, etcétera. Todas son diferentes. La educación en casa permite trabajar con esas piedras de manera personalizada e individual. Otro factor que permite que los niños aprendan más en menor tiempo es que no hay rezagos, pues pueden volver al tema cuantas veces sea necesario hasta que el conocimiento sea bien aprendido. También desarrollan el gozo de aprender y leer, pues se llevan a cabo en el seno familiar. Alguna vez me preguntaron, oye, ¿cómo haces para que un niño le guste leer, para que un niño tenga ese hábito de poder estar tanto tiempo en un libro, etcétera? Y la clave está en que, número uno, el niño es el que toma por su propia mano el libro.
No es una lectura impuesta, decir, tú tienes que leer esto forzosamente cada semana, sino que el niño por su propio interés coge con su mano el libro. Y cuando son chiquitos, una forma muy efectiva es sentarlos, incluso desde antes de que sepan leer, sentarlos en tu regazo y leerles un libro, leer la escritura con ellos. Para los niños pequeños eso es fascinante, eso es un deleite. Los niños buscan un libro para que se los leas, los cargues y puedan tener esa comunión con su padre, con su madre, y relacionan la lectura con esos momentos deleitosos con sus papás, y entonces hay un gusto mayor por la lectura. Eso no se puede hacer en las escuelas. Pueden profundizar todo lo que ellos quieran sin estar limitados al ritmo de un grupo. Y esto es muy común. Tengo una comunidad en línea de familias educadoras en el hogar, y para poder ingresar se llena un pequeño formulario y una de las preguntas es: ¿por qué quiere usted, cuál es su propósito para educar en casa? Y muchas familias dicen: lo que pasa es que mi hijo se aburre en su clase porque él quiere seguir adelante con el programa o con lo que están viendo, con el libro, y la maestra le dice: no, sabes que te tienes que esperar a que todos los demás lo terminen para poder seguir. Finalmente, la educación en casa permite que el niño que está muy interesado en un tema pueda profundizar libremente en ese tema sin ninguna restricción. Y una dificultad cuando se les pregunta ¿de qué año son? ¿En qué año vas? Precisamente es esa, de que los niños dicen: bueno, pues si me preguntas no sé, si me preguntas de música, ya estoy en la universidad, ¿no? O si me preguntas de español, pues estoy en 5º grado. Si me preguntas de matemáticas, estoy en secundaria, ¿no? Porque los niños van profundizando a diferentes niveles y con su interés propio. Otra característica es que el conocimiento puede aplicarse a problemas de la vida cotidiana, no solo como algo abstracto, ¿verdad? Como se ve en las aulas, cosas abstractas en la mente, que con el tiempo finalmente se borra esa información, sino como una experiencia inolvidable. Siempre el aplicar el conocimiento a una actividad concreta, eso les permite afianzar ese aprendizaje y jamás se les olvidará. Los niños en casa aprenden más y mejor en 3 horas de estudio formal que toda una mañana en la escuela. No porque sean superdotados, no porque sean niños genios. Ese niño que se aburre en clase no es porque realmente sea un superdotado, sino porque las condiciones de aprendizaje son más naturales y acordes al diseño de Dios. Entonces, la realidad, ¿ya le gustó al burrito quedarse allí? Bien. La realidad es que los niños en el hogar, educados en el hogar, aprenden más en menos tiempo. Mito número 5, solo los papás preparados, ¿verdad? Este también es muy común. Solo los papás preparados pueden hacerlo. En Estados Unidos se han hecho estudios sobre este tema. En Estados Unidos hacen muchos estudios de muchas cosas y curiosamente han hecho este análisis y están buscando una relación entre la preparación de los padres y los resultados académicos de sus hijos, y quieren ver una relación a través de estudios
y han encontrado que no existe una relación entre el nivel de estudios de sus padres con el nivel resultante de sus hijos. No hay una relación. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué uno podría pensar, pues, qué raro, ¿no? Porque se supone que mientras más preparado sea el maestro, mejor puede enseñar. Algunos creen que es necesario ser maestro de profesión o tener alguna especialidad en pedagogía para educar en casa. Pero los profesionales de la educación que han decidido sacar a sus hijos de la escuela suelen enfrentarse a las mismas dudas, retos y problemas que cualquier papá. Y la razón de que no existe esta relación es porque el proceso de aprendizaje y de enseñanza depende más de la relación que existe entre el maestro y el alumno. La relación afectiva, la relación personal de intimidad entre el maestro y el alumno. Si ustedes hacen memoria de sus años escolares, es algo que yo he hecho ese ejercicio, y se ponen a pensar quiénes fueron sus mejores maestros, se van a dar cuenta que sus mejores maestros fueron aquellos que más interés pusieron en ustedes, que les dieron alguna palabra de aliento, que les dio alguna situación especial hacia ustedes. No tanto que fuera un maestro muy competente o muy preparado. Recuerdo cuando yo estaba en cuarto de primaria, muy bien, a mi maestra Emma se llamaba, Miss Emma. Y algo que impactó mucho mi vida fue una vez que me enfermé, falté algunos días a la escuela, y cuando regresé, mi maestra me dijo, ¿qué pasó, Sabdiel? ¿Dónde estabas? No, pues me enfermé. Te necesitamos mucho aquí en la escuela. Y eso impactó mi vida. Y pensé, mi maestra me necesita. Y yo recuerdo que a partir de ese grado, de cuarto de primaria, empecé a sacar puros dieces. Fue tal la motivación que me brindó esa maestra. Y siempre la recuerdo como una buena maestra. El aprendizaje y la enseñanza no depende tanto de la preparación del maestro, sino de la relación que hay entre el maestro y el alumno. Y hermanos, la relación que hay entre padre e hijo es insuperable, insuperable. Si lo que puede hacer un maestro con una simple frase puede cambiar el aprovechamiento de un niño, ¿cuánto poder hay en las palabras de un padre o de una madre para enseñarle a sus hijos? Conocimos el caso de una mujer, de una mamá que tuvo unas gemelas. En ese momento tenían 9 años de edad, pero las gemelas habían nacido con un problema de nacimiento, habían tenido un problema de oxigenación en su cerebro, y entonces tenían una deficiencia cognitiva para aprender cosas. Y a pesar de que tenían 9 años, las niñas estaban cursando el segundo grado de primaria, y no sabían leer ni escribir. Tenían muchos problemas en la escuela, y un día la directora de la escuela le habló a esta mamá y le dijo, ¿sabe qué, señora? Usted tiene que aceptar de una vez por todas que sus hijas nunca van a aprender a leer y escribir. Ya lo hemos intentado todo. Ya hemos traído a los mejores pedagogos, ya
hemos intentado las mejores metodologías y sus hijas no aprenden. Debe usted aceptar que nunca van a aprender a leer y escribir. Imagínense, hermanos, esa noticia, qué impactante puede ser para un padre, ¿no? Para una madre, pensar que sus hijos no van a aprender ni lo básico. Pero esta mamá no se dio por vencida y sacó a sus hijas de la escuela sin siquiera saber de la educación en casa. Es más, hermanos, ni siquiera era cristiana esta persona. La sacó de la escuela y les empezó a enseñar en su casa. Al cabo de 3 meses, hermanos, tan solo 3 meses, las niñas ya estaban leyendo, escribiendo y ya estaban haciendo operaciones básicas de matemáticas. Impresionante, hermanos. Lo que los profesionales de la educación y pedagogos y psicólogos no pudieron hacer durante muchos años, esta mamá lo hizo en 3 meses. Por eso no teman, hermanos, en educar a sus hijos, porque Dios te ha equipado para hacerlo. Dios te ha dado las cualidades necesarias para educar a tus propios hijos, sobre todo con la cualidad insustituible del amor. Esa es la diferencia. Dice la Escritura, el asalariado ve el lobo y huye, ¿verdad? Porque es asalariado y no son sus ovejas. Pero el que es pastor da su vida por las ovejas. Y que son suyas las ovejas, da su vida por las ovejas. Eso es lo que sucede con la educación en casa. ¿Por qué los niños aprenden más? ¿Por qué los papás pueden enseñar a sus hijos? No porque tengan las mejores credenciales académicas, sino porque Dios te ha equipado y te ha diseñado con lo necesario para educarlos. Dios te ha equipado para educar a tus hijos. Mito número 6, es algo nuevo, ya decía el hermano Josué en la mañana, que se cree que es algo nuevo, que es una moda o que es una corriente, que es un movimiento, así nos decía el entrevistador de la revista El Consumidor, nos decía, oye, ¿cuándo empezó el movimiento? No es algo nuevo, no es un movimiento nuevo, no es una novedad. La educación en casa es la forma más antigua de educación y cuya efectividad ha sido probada durante siglos. Fue a partir de las necesidades de la revolución industrial que surgió el sistema escolarizado como lo conocemos ahora. Ya nos decía el hermano Josué que esto va más atrás, desde Esparta, pero así como lo conocemos ahora, el sistema como lo conocemos ahora nace a partir de las necesidades de la revolución industrial. Posiblemente el mover de la educación en casa en esta época, sí podemos decir como movimiento, comenzó en Estados Unidos en los años 70, y bueno, se ha ido extendiendo y en México pues todavía podemos decir que estamos en las primeras etapas de este desarrollo. En 1806 la derrota del ejército prusiano ante las tropas napoleónicas dio origen a la escuela moderna, entre comillas, pues se vio la necesidad de una sociedad disciplinada bajo la tutela educativa del Estado. Finalmente, la escuela, como la conocemos ahora, respondía a una realidad en ese momento, una realidad que ya podríamos decir ni siquiera existe en la actualidad, y sin embargo la escuela mantiene ese formato. El currículo más antiguo que incluso algunas comunidades mantienen actualmente es la propia Biblia, y
El primer currículo creado ex profeso para la educación en el hogar fue desarrollado por Charlotte Mason, una educadora británica del siglo XIX que también fue educada en casa por su mamá. Y hoy existen muchos materiales para educación en casa. Gracias a Dios en estas conferencias hay muchas casas productoras o comercializadoras de materiales en donde ahora los padres podemos sacar provecho para educar en casa, apoyarnos en esos materiales. Y hay ahora tantas cosas, hay comunidades en línea, el internet es una herramienta muy útil en la actualidad para educar en el hogar. Podemos decir que el Señor Jesús fue bien instruido por sus propios padres. En Juan 7:15 dice: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Decían, bueno, pues este no se preparó académicamente en las formas tradicionales. Pues no, porque el mismo Señor Jesús fue educado en su hogar por sus padres. Y no es algo nuevo realmente. La educación cristiana no se basa en una relación maestro-alumno, como actualmente se estila en las escuelas. Ese modelo es el modelo griego, en donde estaba el maestro, donde estaba el profesor, más que maestro, el profesor. Profesor significa el que profesa o el que dice algo, el que expone alguna cátedra y se paraba, así como aquí estamos, se paraba al frente y se ponía a exponer, se ponía a profesar. Era un profesor, mientras que los alumnos estaban de manera estática o de manera pasiva recibiendo esa información. Ese era el modelo griego de la educación. En cambio, el modelo rabínico que vemos en la Escritura no se da esta dinámica de profesor-alumno, sino de maestro-discípulo. El profesor profesa y el maestro moldea, ¿sí? El maestro muestra, ¿verdad? Entonces es una relación personal. Lo que vemos con el Señor Jesús y sus discípulos es esta enseñanza vivencial. No era en un salón de clases, no era en un lugar específico, sino que los discípulos seguían al Señor Jesús y Él mismo les decía, sígueme, vive conmigo, aprende de lo que yo hago, a tal grado que los discípulos decían, Señor, enséñanos a orar, porque veían cómo su maestro oraba, veían al Señor Jesús y aprendían de lo que hacía el Señor y cómo respondía. Y a veces el Señor Jesús quería dar una parábola para dar una enseñanza y los discípulos decían, explícanos la parábola tal. ¿Qué quisiste decir? Y era una relación tan íntima, 2 años y medio aproximadamente, en donde los discípulos estuvieron viviendo, conviviendo, aprendiendo del Señor Jesús de una manera intensa y vivencial, al grado tal que la gente los veía y los reconocía y decía, mira, estos son unos pequeños Cristos, porque hablan como Cristo. De ahí viene precisamente la palabra cristiano. Cristiano significa pequeño Cristo. Y cuando Pedro niega al Señor Jesús y lo acusan, tú eras de los discípulos, mira, hablas como Él, ¿no? Es porque se había impregnado el aroma de Jesucristo en ellos. Y ese es el modelo de educación que la Escritura nos enseña. Nosotros somos los maestros de nuestros hijos y nuestros hijos son nuestros discípulos. Y ellos van a aprender aún de las cosas más
insignificantes para nosotros, ellos van a estar atentos, ¿verdad? Y yo lo veo con mis hijos, lamentablemente no siempre con cosas buenas. Y escucho a veces cómo hablan y digo, híjole, ese tonito de voz lo reconozco. Y me veo en ellos y digo, híjole, qué responsabilidad tan grande tengo como padre para enseñarles a mis hijos el camino de Dios. Dice que las palabras, dicen por ahí que las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra. Mito 7, y con esto termino. Hay una creencia, y esto aplica solo a familias cristianas, lamentablemente. Hay cristianos que usan este argumento para rechazar la educación en casa. Y dicen, bueno, que nuestros niños, nuestros hijos deben ser sal y luz en este mundo, es decir, en la escuela, ¿verdad? Puse una foto de él, es Abdi, cuando estaba chiquito. Estaba leyendo su Biblia infantil y lo alcancé a captar así como si estuviera predicando, ¿no? Esa es la idea que tiene, ¿no? De que los niños tienen que salir al mundo a evangelizar a sus compañeros de escuela. Incluso alguien utiliza el pasaje de Mateo 5:35, donde dice, no te pido que, perdón, de Juan 17:15, vamos a ver. Muchos usan Juan 17:15, que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, ¿ya ves? El mismo Señor Jesús está pidiendo que no sean quitados los niños del mundo, sino que los guarden del mal en el mundo. Pero pienso que este es un texto fuera de contexto, ¿verdad? Si nosotros leemos todo el capítulo 16, y les invito a que lo hagan, ya no nos da tiempo de leerlo, y todo el 17, las referencias que hace de ser quitado del mundo, se refiere a morir, hermanos. Esto también tiene mucha relación con lo que dice el mismo Señor Jesús, que llegará el momento en que el esposo le será quitado. Es decir, que Jesús iba a morir y iba a ascender a la presencia del Padre. Ustedes lean todo el capítulo 16 y el 17, y el contexto de ser quitado de este mundo significa morir. El Señor Jesús está pidiendo, no te estoy pidiendo, Dios, que los mates, sino que los guardes del mal. No los quites del mundo, como yo seré quitado del mundo. Como yo voy a ti, dice, yo voy a ti, pero estos se quedan aquí. No los quites del mundo. Entonces no está aplicado a que los niños tengan que ir a ensuciarse el mundo o tengan que estar expuestos a la maldad de este mundo, sino que hay que tener un entendimiento correcto de este pasaje. Por otra parte, todos estos mandamientos, todas estas oraciones, todas estas ordenanzas, incluyendo la de ir y hacer discípulos a todas las naciones, son dirigidas precisamente a los discípulos de Cristo. Y es lo que estamos haciendo en la educación en el hogar. Estamos formando discípulos de Cristo, pero todavía no son discípulos de Cristo, ¿verdad? Es decir, esta ordenanza no aplica a nuestros hijos. Primero necesitamos nosotros asegurarnos de que sean discípulos de Cristo, que hayan nacido de nuevo, que tengan al Señor en sus vidas,
para después poderlos enviar al campo de batalla. Pensar que nuestros niños tienen que evangelizar a sus compañeros de clase es como enviar a un niño a la guerra, ¿verdad? Hay que preguntarnos si nosotros podríamos enviar a un niño al campo de batalla. No tendría mucha posibilidad de sobrevivencia, ¿verdad? Inmediatamente quedaría preso, por decirlo menos, o muerto ante las armas del enemigo. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño sale al campo de batalla? Y escogí esta serie de imágenes que me parecieron muy interesantes. No creo que las haya hecho alguien que estuviese pensando en la educación en casa, pero esto es precisamente lo que sucede. Dicen, bueno, vamos a equiparlos a nuestros hijos para que vayan y defiendan la fe en las escuelas. Entonces salen con su paragüitas, está lloviendo, empieza a arreciar la lluvia, el paraguas se empieza a doblar, la lluvia sigue más intensa y finalmente nuestros hijos terminan postrados ante el continuo bombardeo que reciben tantas horas durante tantos años. No van a resistir, hermanos, van a sucumbir a ese bombardeo y cada vez está peor, cada vez está peor. Esto es lo que sucede, esta es una representación gráfica de lo que sucede cuando nuestros hijos están tratando de sobrevivir ante el embate constante del enemigo allá afuera. Termino con esta imagen, este hermoso árbol, haciendo referencia al Salmo 1. Lo que estamos haciendo, hermanos, al educar en casa, es precisamente la descripción del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿No les suena familiar esto, hermanos? ¿No es una descripción de la escuela, precisamente? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Gloria a Dios. ¿Cómo lo va a hacer de día y de noche si va a la escuela? ¿Cómo va a meditar en la palabra de Dios si está ocupado con un montón de cosas y de tareas? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo dará su fruto, no antes, ¿verdad? No a los 3, 5 años, 10 años, en su tiempo dará su fruto. ¿Y la consecuencia cuál es? ¿La recompensa cuál es? ¿El fin de todo esto cuál es? Y todo lo que haga prosperará. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Señor, que nos hables a nuestro corazón y que nos ayudes, Señor, a entender la grave responsabilidad que tenemos como padres. Dios, queremos que nuestros hijos sean como árboles frondosos, fuertes, que aguanten cualquier tempestad, cualquier viento, cualquier adversidad, que estén firmes, que sus ramas se extiendan, Señor, y sus hojas den sombra a su alrededor, y aún las aves hagan sus nidos en ellos, Señor, y que den mucho fruto en su tiempo, Dios. Sabemos que tú lo has prometido y que así será, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad y que podemos confiar en ella, que es un fundamento firme en el que podemos depositar nuestra fe.
Ayúdanos, Señor, como padres a tomar esta responsabilidad y, Señor, a tomarnos de tu mano para llevarlo a cabo, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.